¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Nuevo encuentro aquí en Trabajo Argentino para pensar cómo están una vez más los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. En esta que fue una semana que comenzó con un 25 de junio atípico por el paro general contundente que hizo la Confederación General del Trabajo y también la CGT, verdaderamente contundente, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, totalmente vacía desde la mañana temprano, sin transporte, sino también con una fuerte repercusión en distintas ciudades de nuestro país. Vamos a pensar en el programa de hoy por qué se llegó a esta medida, cuáles fueron las condiciones que hicieron que los trabajadores tomaran esta decisión y los empresarios decidieran también acompañarlos, porque también hubo persianazo en muchos lugares del país este lunes 25 de junio. Algunos datos también de los últimos que han surgido en esta semana. Consumidores Libres dijo que la canasta básica tuvo un aumento del 2,27% el mes pasado, en mayo. Y según el Instituto Estadístico de los Trabajadores, la inflación acumulada es del 12,9% y sigue una tendencia ascendente como la que viene ocurriendo. Se prevé que en este año, en el 2018, será del 34%. Además, se perdió desde el 2015 un salario y medio para los trabajadores. El INDEC lo dijo también en los últimos días, aumentó la desocupación que llegó al 9%, más de 2% que en el 2017, y las perspectivas no son mucho mejores, muy probablemente por lo que sabemos que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recibimos a nuestro invitado de hoy, Leo Bilansky, presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Leo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, comencemos hablando de esto último que decíamos, ya nos metemos con el paro de la semana, pero hablemos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué impacto te parece que va a tener para la vida de los trabajadores y de las pymes. Sí, primero desde la perspectiva política tiene una connotación muy negativa el Fondo Monetario Internacional en todos los argentinos, no solo en el sector empresarial. Digamos, yo tengo 12, 13, 14 años de actividad gremial empresarial y nunca escuché en mi historia que una cámara pyme o empresaria te hable bien del fondo, sobre todo por lo que pasó en el 2001. Estamos, me parece, llegando a una situación de urgencia, de salvataje, rápidamente, me parece, con el Fondo Monetario Internacional. Acudimos a pedirle un rescate financiero cuando me parece que tendríamos que haber retomado otro sendero para corregir lo que estamos viendo, que es una debacle en las variables macroeconómicas de la Argentina. Estamos viendo que ante el primer cimbronazo fuerte que hubo con la corrida cambiaria, se asustaron algunos funcionarios y bueno, utilizaron el ancho de espada rápidamente y bueno, fueron este fondo que les prometió 50.000 millones, ya les dio 15.000. Enseguida vamos a compartir declaraciones que sobre este tema hizo Marcos Peña en las últimas horas, pero quiero preguntarte primero por qué pasó que de pronto, como el presidente dijo, pasaron cosas, ¿no? Pero digamos, la cosa venía un poco más ordenada y de golpe desbarrancó la variable macroeconómica. Lo que pasó fueron los CEOs en los ministerios. Cuando vos tenés pujas de intereses distintas en un gobierno que tiene que estar orientado netamente a gobernar para los 45 millones de argentinos, esa puja genera tensiones entre el capital financiero, el capital industrial y el sector agropecuario. Entonces, si vos le das rienda suelta, que cada sector maximice como dé lugar su rentabilidad, bueno, esto es la ley de la selva, el más fuerte se come al más débil. Lo que estamos viendo es que el más débil está manejando la mesa de dinero del Banco Central
y los más fuertes son los que están haciendo la corrida cambiaria que van ganando. Entonces empezaron a bajar drásticamente las reservas, se asustaron, en el exterior también se asustaron y pidieron garantías extraordinarias. Cuando vos sos un mal acreedor, no devolvés los préstamos a tiempo, te piden garantías extraordinarias. Bueno, le pidieron eso y tuvieron que ir al fondo, que es el que asegura que todo lo que hoy debe la Argentina, digamos, de deuda externa, el fondo lo va a respaldar. Sí, mira lo que dijo Marcos Peña durante las últimas declaraciones que hizo el jefe de gabinete, por supuesto, que dijo: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la mejor manera de defender el gradualismo y evitar una gran crisis. Está reconociendo que estamos ante la posibilidad de una gran crisis en la Argentina. Yo no quiero ser tremendista, digamos, pero el segundo semestre de 2018 va a ser un semestre de recesión económica. No sé si le van a alcanzar los 15.000 millones de dólares que ya le adelantó el Fondo Monetario Internacional. No sé si estamos todavía livianamente para decir que sorteamos la crisis. La crisis empezó, todavía no concluyó. De hecho, el Banco Central sigue pujando con el tipo de cambio y no lo puede dominar. Y estamos viendo que se están quemando día a día 600 millones de pesos, 1.500 millones de pesos, 2.500 millones de pesos para contener un tipo de cambio que del otro lado te pujan los capitales financieros de verdad, te hacen sentir quién tiene el poder. Y Marcos Peña busca, digamos, llevar tranquilidad. Claro. Es su función natural como jefe de gabinete, pero la realidad llevando es que adelante un proyecto económico además. La realidad es que Sturzenegger renunció, o lo hicieron renunciar, y la verdad que la otra realidad es que Duhovne salió a recorrer ministerios a ver quién podía reducir los gastos para tener una austeridad en este segundo semestre, y el campo ya le dijo que nosotros no vamos a poner un peso en esta crisis, no vamos a pagar los platos rotos de esta boda. Si querés botar la plata que tenés en el exterior, traela. Digamos, la respuesta fue política. Le hablaron con el bolsillo y le están respondiendo con una espada de Damocles, digamos. Entonces, no está superada la crisis. Y lo que tienen que tomar medidas macroeconómicas y microeconómicas fuertes, y no veo que estén muy preparados para esa situación. Claro, porque uno tiene la sensación además de que se cambian los ministros, se toman decisiones de esa manera. Por ahí vienen personas que incluso tienen experiencia en los rubros de los que se ocupan, con la mirada política, por supuesto, afín a la del gobierno nacional, pero la política económica sigue siendo la misma. Bueno, está pasando en el Ministerio de la Producción. Por ejemplo, Dante Sica es un hombre que conoce el sector industrial, sobre todo el automotriz, el pesado, digamos. No sé si tanto el pyme. Pero llega y tiene el jefe de gabinete que representa a la Cámara de los Importadores, Miguel Brown, que representa a la Anónima, Hamilton, que representa a Carrefour. Entonces tienen su equipo, no sé si es el mejor equipo para un ministro de producción industrial. Entonces, si vos querés sacar el país de la crisis, lo que tenés que hacer es reactivar rápidamente los motores de la economía, que es el campo y la industria. Y tenés muchachos que se dedican a importar nada más. Hoy me contaban que estaban importando calzado subfacturado a 20 centavos de dólar. Entonces, el que lo produce en Argentina, el zapatero, claro, que me contó esto, ya cerró su fábrica en octubre del año pasado. Entonces, porque te inundan de calzado que está subfacturado. Sí. O sea, las fronteras es permeable al contrabando, a la subfacturación. Te lo siguen vendiendo al precio caro. Lo convierten a dólares y pagan al proveedor. Como vos podés girar las divisas libremente, le pagan en negro al proveedor y ya está. Y se vuelve a reproducir un círculo perverso, porque matás no es el problema matar al industrial, el problema es matar a los trabajadores, que son nuestros clientes. Obvio, eso iba a decir, ¿no, Leo? ¿Y esto cómo impacta en los trabajadores? Los que emplean esa industria que cerró, por ejemplo, que se dedicaba a la fabricación de zapatos. 30 y trabajadores quienes consumen. tenía. Bueno, ahí está. Y quienes consumen, además, ¿no? Los trabajadores industriales tienen alto salario, alta remuneración, están formados, tienen alto nivel de capacitación y son trabajadores registrados, o sea, también aportan al sistema previsional. Son grandes consumidores. Claro. Si vos echás a ese y para sustituirlo necesitas 4 monotributistas, más o menos para el gasto cotidiano. Bueno, ni hoy estamos creando 4 monotributistas por cada industrial que destruimos. Entonces,
el zapatero cerró, pero después empieza a pasar que el carnicero no tiene venta, Claro. el que vende todo el mercado interno, digamos, que va cohesionando las economías locales, provinciales y en definitiva el mercado interno nacional, se va deprimiendo, ¿viste? Hasta que llega un momento que hay dos caminos, o los que están muy formal cierran, o los que están en la informalidad ya directamente pasan a la clandestinidad. Claro. Llamémoslo. Y eso es lo que provoca una recesión. Sí. Omar Plaini, secretario general del sindicato de Canillitas, esto decía también en las últimas horas: si el gobierno no cambia el trazado económico, evidentemente se va a agudizar la conflictividad social. ¿Coincidís? Sí, porque, mira, en el caso de los panaderos se está empezando a configurar una situación que es delicada. Hay panaderías totalmente formales, por ejemplo. Les subieron los costos energéticos, se le triplicó el costo de la harina. Entonces tienen dos caminos. O el pan lo pasan a 100 pesos, hasta 60 lo pasan a 100 pesos por kilo. O cierran la cortina, digamos, trabajan en negro, trabajan sin pagar impuestos y venden el pan a 30. Y hay 6.800 panaderías que están en esa situación informal en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y vienen emprendedores que dicen, no, me pongo una panificadora en mi casa y no lo vendo a 30, lo vendo a 20. Entonces empiezas a generar una informalización o una precarización de la economía que termina siendo una lucha de pobres contra pobres, porque el panadero que tiene 20 años en el mercado, que invirtió, que paga sus impuestos, se encuentra con 10 panaderías chiquititas alrededor, clandestinas, que no lo hacen de mala fe, porque claro, tiene una economía de supervivencia. Entonces vamos hacia ese lado. Bueno, nosotros queremos ir hacia el lado totalmente opuesto. ¿Cómo hacemos para formalizar los trabajos? ¿Cómo hacemos para que sean rentables? Y eso es mucha microeconomía, mucha micropolítica industrial y empresarial. Y no los veo que vayan a meterse en cada sector. Necesitas funcionarios que se involucren en cada sector. No hay magia acá, no hay superministros, superhombres que te resuelvan la cuestión. Tenés que llamar a los sectores, se te van a presentar conflictos de intereses y los tenés que, como Estado, lo tenés que zanjar, decir, bueno, este es el punto, vamos. Y eso te empieza también a dar certidumbre, porque el empresario puja. Si vos me decís, bueno, hasta acá va mi tensión con el otro sector para tener más rentabilidad, pero vos me generás certidumbre, bueno, ese es mi carril. Yo ya sé que reproduciendo mi laburo o mi trabajo en esa senda voy a ganar plata. Entonces empieza a encaminarse de nuevo, salimos del escenario de crisis y empezamos un escenario de certidumbre, que es lo que también piden los industriales. A partir de la corrida cambiaria, las decisiones de comprar máquinas se frenaron, la inversión, digamos. Porque el que tiene los dólares dice, ¿qué hago? Conviene tener dólares en este momento, por supuesto. Entonces, ¿qué hago? ¿Compro una máquina o lo pongo en Levax? ¿Viste? O compro bono. Entonces, el que vendía máquinas ya no tiene clientes, desaparecieron, se fumaron. Contame, ¿quiénes están nucleados en Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino? ¿Qué empresas? Nosotros nucleamos empresarios de todos los sectores productivos, del comercio hasta la industria y el agro también. Básicamente entre 5 y 500 trabajadores y mayoritariamente vivimos del mercado interno, digamos. Exportamos, por supuesto, muchos, pero te diría el 80, el 90% de los ingresos provienen del mercado interno. Y eso caracteriza a nuestra asociación porque tenemos intereses centrales en que el mercado interno se proteja. Digamos, es una definición política esa. Claro. Si vos tenés un mercado interno sólido, te permite apalancarte para exportar estratégicamente o tácticamente en distintos mercados, porque a veces el mercado interno te solventa costos y vos terminás siendo más competitivo al mundo. Bueno, hoy había pymes metalúrgicas que exportaban, por ejemplo, máquinas de frío a Centroamérica y en el mercado local licuaban todos los costos de los trabajadores porque hacían mantenimiento, vendían otro tipo de máquina además y después tenían un buen precio al mundo. Bueno, hoy no tienen ni el mercado interno ni la exportación. Se disolvió esa posibilidad. ¿Cómo es que decís que cuánto cayó en alguno de los rubros que ustedes representan en el mercado interno? Si no lo puedes medir como en todos los rubros por igual. Textil 40%, calzado similar. Respecto del año pasado, el año pasado fue un año de amesetamiento. Había respecto del 2016 entre un 25 y un 35% de caída. Y ahora respecto del 2017 debe haber entre un 15 y un 30% de caída según los sectores. Altísimo. Nosotros tenemos medidas 300 empresas. La mitad está en situación, le decimos, de vulnerabilidad económica. Pero hay otra mitad que no estaba mal, digamos, a marzo de este año.
Y esa mitad me parece que también ahora entró en situaciones especiales porque se le vino la crisis encima a todo. El dólar atraviesa a todos los sectores. Claro. Fija precios, ordena la Sí, por economía. supuesto. Nosotros tenemos empresarios que producen y estaban preocupados a ver con qué tipo de cambio pagan una factura, si le conviene pagarla hoy, pagarla mañana o estirar el pago para ver si saca una diferencia especulativa con el dólar. Y en realidad su tarea es producir y vender. Bienes, no tiene nada que ver con no la especulación financiera. Claro, y aparte nuestros pymes no tienen, hasta 50 trabajadores, no tienen gerentes financieros, mesas de dinero. Sí, se dedican a otra cosa. Leo, ¿y se sumaron a lo que ocurrió el lunes? Sí, es el segundo persionazo que hacemos. Sí. Porque entendemos que nuestro destino está atado a lo que le pasa a los trabajadores. En el caso del tarifazo, la pyme tiene un aumento de 1.000 y pico por ciento, 1.400% en la tarifa de luz, por ejemplo. Pero tus trabajadores también. Entonces, cuando se dan vuelta, ¿a quién reclaman esa falta de poder adquisitivo que se fue por los servicios al pyme? Que se licó de alguna necesito salario, necesito adelanto, necesito que me aumentes, pero no porque quiero ganar darme más, lujos o... sino porque no llego a fin de mes. Más, Entonces todo sale de la misma billetera. O sea, finalmente es una transferencia de la producción. Vos crees que va hacia la inversión, que es la energética, y en realidad va hacia la especulación, porque tienen rentabilidades extraordinarias estas empresas. Entonces, venimos recorriendo un trayecto con los trabajadores que nos va llevando una vez por año hasta ahora a un paro general. Si vos ves las proclamas de los sindicatos, es casi una proclama de una cámara empresaria pyme. Piden industria, piden mercado interno, piden morigerar el tarifazo. Aparte, todas cosas razonables. Nadie está diciendo que quieren 100% de aumento de sueldo. Están diciendo... que el 15 no alcanza, simplemente porque pierde frente a la inflación. Y aparte están diciendo eso. Empatemos la inflación. Claro, no dupliquemos la inflación. Sí, no, es para mantener el sueldo, en realidad, o mantener la rentabilidad de una pyme. Entonces, en ese sentido, nos encontramos también con comprensión por parte de muchos sindicatos, que en Capital, por ejemplo, hay pymes que el otro día despidieron 130 trabajadores. ¿Y cuál es el rol del sindicato? Y por lo menos garantizar que se le paguen las indemnizaciones. Y hay comprensión porque entienden que está faltando el trabajo, no es una cuestión netamente empresarial. Entonces fuimos al paro con 6 entidades pymes más, convocamos todos a la modalidad del persianazo y tuvo una adhesión del 60%. Altísimo. En comercio e industria, más que el persianazo anterior que fue el 40%, digamos. ¿Qué fue cuándo? El 7 de marzo, creo que fue del año pasado, y a la mañana, me acuerdo que a la mañana había mucha adhesión, y después del mediodía, bueno, los comerciantes empiezan a abrir, primero los restaurantes, después los kioscos, es natural, porque la gente no va a trabajar y empieza a salir, entonces algo facturan. Pero hoy se encontraron con un problema. El pyme que vende, el comerciante que vende ropa, dice, no hay nadie en la calle. Realmente no había nadie el lunes en la calle. No es tonto, aunque quiera abrir no va a vender, así que cerró, se adhirió y dijo a ver qué pasa con esto. Leo, repasemos algunos datos de las pymes en la República Argentina. Uno central que conversamos siempre en este programa y que me parece fundamental para que podamos entender qué hablamos cuando hablamos de las empresas pymes, es que el 80% del trabajo en la Argentina lo dan este tipo de empresas. No son las grandes empresas los grandes dadores de trabajo en la Argentina, sino que son las empresas pymes. Es más, en Europa, por ejemplo, la relación que hay entre la cantidad de población y las empresas pymes es mucho más alta que en los países subdesarrollados, y eso hace, por supuesto, que haya mucho más trabajo. En promedio se calcula que en los últimos 2 años el consumo de los productos nacionales cayó un 30% y las importaciones, otro de los temas que estuvimos hablando hoy, crecieron un 60% y cerraron más de 7.000 empresas pymes en la Argentina. Esto es un desastre para los trabajadores y, por supuesto, para las familias de esos empresarios pymes, que muchas veces son solo familias. Pero se puede corregir, ¿eh? Lo que no hay es la voluntad, porque es muy difícil pedirle, cuando domina el capital financiero, que se incentiven políticas industriales, porque es contra natura para esa situación. Buscan apropiarse, maximizar la mayor cantidad de recursos que puedan acapararse. Hoy, por ejemplo, va un pyme que es cliente de un banco hace 10 años, que tiene una buena calificación, va a pedir un cambio de cheque para hacerse de dinero y le dicen 48% anual. Claro. Le dice, pero yo soy cliente tuyo hace 10 años, sabés que tengo 20 trabajadores, que pago los sueldos todos los meses, que cuando te pido un crédito para invertir te la devolví y vos ganaste plata también.
Sí, 48%. pero las LEVAX están a eso y 48%. no hay crédito, claro. Te marca, el sistema financiero es perverso en ese sentido, ¿viste? Te ponen con las LEVAX un objetivo de interés y todos se acoplan a esa ola y te castigan, nos vienen castigando. Hoy las pymes nuestras, gran parte están pidiendo créditos para pagar aguinaldo y le están pidiendo el 35% de interés para devolverlo en seis cuotas. Y se te va la rentabilidad por ahí. Entonces al final del día decís, trabajé para las eléctricas, para la FIP y para el banco. ¿Qué hago? ¿Viste? No me cierran los números. Leo, ¿y te parece que esto que pasó el lunes de parte de la CTA, de la CGT, de los trabajadores en general y de las empresas unidas, digamos, todos diciendo, bueno, la situación realmente no está apremiando, no da para más, ¿te parece que es recibido cómo por el gobierno nacional? No hace mella en la cuestión de fondo. Buscan sortear rápidamente esa situación del día con acciones de marketing como Macri festejando el Día Internacional de las Pymes. Hay que destacar que la pequeña y mediana empresa tiene una imagen positiva del 90% de la sociedad y la política no tiene el mismo nivel de imagen. Entonces está bueno subirse a la ola de las pymes para mejorar. Sí, hubo anuncios de hecho esta semana y quería preguntarte si hubo cómo deseos, impactan. hay deseos. Yo también quiero ayudar a todas las pymes y que todos seamos felices. Pero la política económica es muy fácil, tiene que firmar un decreto, aumentar el 25% de los salarios de todos los trabajadores registrados, tiene que administrar el comercio exterior, entonces lo que ahora se importa indiscriminadamente se queda en la frontera del lado de afuera, lo que se produce acá no se importa y tiene que bajar la tasa de la LEVAC al 20%. Son 3 medidas. Con eso sorteamos la crisis del segundo semestre. Lo que pasa es que se robaron todo, que es lo que contesta el gobierno, Sí. digamos, ¿no? Se robaron todo, las cuentas no cierran y de ninguna manera puede haber esos niveles de aumento para los trabajadores y la política es totalmente la contraria, que es abrir las importaciones. Bueno, entonces ahí te respondo la primera pregunta que me hiciste. Creo que es muy importante que los sectores de la economía real se junten para reclamar lo que les corresponde y también para pensar qué modelo de país queremos hacia adelante. Por eso que estén la CGT, las 2 CTA, las organizaciones sociales y los empresarios nacionales pymes, me parece que empiezan a representar un arco amplio, no de la política partidaria, de la economía real. Actor social de la economía real. De la economía real. Somos los que trabajamos y generamos riqueza y que pagamos impuestos para que este país salga adelante, redistribuya riqueza, cuida a los niños y cuida a los jubilados. De ahí salen los recursos, no salen de los bancos, no salen de las mineras, no salen de los ojeros. Entonces me parece que es valorable por ese lado. Después, si eso se empieza cada vez más a tomar volumen político y empieza a hacer, creo yo, medidas de fuerza un poco más contundentes, no le va a quedar otra al gobierno que escuchar. Yo, si hubiese sido Mauricio Macri, ya hubiese reflexionado el año pasado, porque el modelo que estuvo probando, prueba y error, no le funcionó. Ya se notaba en los primeros 12 meses que el modelo, la iniciativa que querían imponer era imperfecta. Pero bueno, siguieron insistiendo. Hay ganadores de la era Macri. Claro, claro. Nosotros estamos del bando del otro perdedor. lado, lamentablemente. Sí, la mayoría, porque aparte es la mayoría el que queda en el otro bando, ¿no? Los que vivimos de la economía Los real, trabajadores, sí. estamos del lado perdedor. Esto decía el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en declaraciones que hizo también durante las últimas horas. No hay recetas mágicas. Todos aquellos que prometen que la Argentina sale adelante con un shock de consumo nos quieren volver a los cuentitos del pasado. Esto fue publicado por el diario Clarín. ¿Qué reflexión te merece? Y que no dice nada. Fíjate que no habla de las 5.500 empresas que Marcos Peña reconoció que cerraron. No dice nada de la cadena de pago que está rompiéndose y hay un incremento de los cheques rechazados. No dice nada del fracaso de su amigo Federico Sturzenegger al frente del Banco Central. Nosotros hace un año fuimos a la puerta del Banco Central a denunciar la bicicleta financiera con empresarios, pymes en la puerta, a decir 2 cosas nada más, que era una política matapymes y que no iba a controlar la inflación. Y pasó, ¿qué pasó?
12 meses después. Hay 5.500 por lo menos, decíamos No, nosotros 7.000 cerradas. no controlaron la inflación y la inflación y mataron sigue y siguen matando pymes. No es que nosotros somos unos genios de la política económica, es una obviedad. Lo que pasa que, bueno, a Federico Sturzenegger lo mandan a hacer lo que el presidente quiere que haga. Ahora, si no lo reconoce, ni siquiera ante la contundencia de los números, y yo creo que cada vez se va a ver más reducido el círculo de políticos que lo aplaudan, que le digan que va bien, que le digan que las cosas van mal porque se robaron todo. Digo, vos lo podés decir eso en los primeros 6 meses, después si te agota el discurso de barricada, porque es un discurso de barricada. Sí, que digamos. funcionó perfectamente en las elecciones, es verdad. Sí, bueno, está bien. Y la segunda elección también le funcionó. Verdad. Pero también 2 años después volvió a funcionar. Sí, y estabilizaron un poco la economía porque inyectaron mucha plata en la obra pública, digamos, siendo una política medio populista. Por decir Que es probable que vuelva el año que viene. Vos decías, Leo, se reunieron las 2 centrales de trabajadores, las confederaciones de trabajadores, los empresarios, se convierte en un actor social de la economía real que puede ejercer presión. Sí. Ahora, digamos, ¿eso se puede canalizar, te parece, políticamente, como para que la situación verdaderamente cambie? Mira, yo creo que lo que va a pasar el año que viene, ¿te referís a lo partidario de las elecciones? Sí, o si efectivamente eso puede convertirse en que haya un movimiento que diga, bueno, la cosa tiene que cambiar con un peso contundente como para o cambiar de gobierno o hacer que el gobierno tome decisiones diferentes. Mirá, Dante Sica, yo no, si fuera Dante Sica no me acomodaría mucho en el sillón del ministro de Producción. No tiene mucho margen en virtud de las medidas que tiene que tomar para demostrar que él está haciendo la cosa correcta. Yo creo que si en 6 meses no toma medidas de fondo, no hay cambio de fondo en el Ministerio de Producción, el próximo acto que vaya a convocar a CGT va a ser como le hicieron a Cabrera en la puerta del Ministerio de Producción. Y si vamos todos ahí, el que no va a estar y que se va a tener que ir va a ser él. Entonces, sí va a ser contundente cuando se empiecen a acoplar, porque lo que yo voy hablando con los sindicatos, voy hablando con otras cámaras empresarias, el nivel de adhesión cada vez es mayor. Digamos, las pymes originalmente al proyecto macrista tenían una seducción, porque entendían que reflejaba Mauricio Macri la mirada empresarial. Después se dieron cuenta que en realidad la patria contratista está lejos de una pyme. Claro. Son 2 mundos diferentes. La patria contratista vive del Estado y la pyme vive del mercado. Del mercado y de los trabajadores. Claro. Leo, se nos terminó el tiempo, gracias por haber venido. No, te agradezco a vos por esta charla. Leo Bilansky estuvo con nosotros y ustedes también, muchas gracias por haber estado ahí. Hasta la semana que viene. Esto es Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.